Bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar con nuestra última sesión del segundo curso de Historia de la Salvación. Tuvieron la oportunidad de recibir y dar una checadita al último de los textos con los temas del día de hoy. Ok, bueno, entonces antes de abordar ese tema, me gustaría, o ese par de temas, sí, mejor cerramos, ¿no? Si quieren, me traen un ventilador, pero es muy escandaloso aquí. Bueno, como siempre, me gustaría empezar preguntándoles si tienen alguna duda, algún comentario acerca de lo que hemos visto anteriormente. Después pasaríamos pues al tema de hoy. Pues fíjate que yo me quedé la semana pasada con la inquietud de hasta dónde alcanza nuestro profeta. Y a veces, muchas veces cambiamos. Creemos que es conveniente para evitar un problema, pero terminamos frustrándonos, padeciendo las consecuencias de no ejecutar ese deber que tenemos. Entonces, quería que nos platicaras un poquito de esto. Bueno, yo creo que primero es muy importante entender lo que es un profeta bíblico, porque pues se suelen tener ideas un poquito raras acerca de lo que es un profeta, y eso evidentemente entorpece el envío que nos hace Dios mismo como profetas, ¿no? Es decir, si yo no entiendo de qué consiste mi identidad profética, pues me voy a andar cajeteando por todos lados, porque luego la gente dice, no, pues es que yo soy perseguido porque soy testigo de la palabra, y no es perseguido porque es testigo de la palabra, es perseguido porque es un molesto, inoportuno, que en todo momento anda chismeando acerca de la vida de los demás, ¿no? Hay mucha gente que utiliza el pretexto, ¿verdad? Es que mi deber profético es denunciar el pecado, ¿verdad? Y entonces le anda echando en cara a la gente todo lo que ella piensa que es pecado. Y pues evidentemente eso no funciona, ¿verdad? Claro que la gente ya se siente santa, ¿verdad? Pues porque es perseguida a causa de la palabra, cuando es perseguida a causa de su incapacidad para entender lo que es ser profeta, ¿no? Entonces, el texto, a propósito, qué curioso que me hagas esa pregunta y que toquemos ese tema, justo cuando el día de ayer la proclamación del Evangelio, el texto del Evangelio, tiene que ver completamente con eso, ¿no? Bueno, desde la primera lectura del profeta Amós, ya nos va poniendo en camino acerca de eso, ¿no? De las dificultades que presenta el profeta. Y después, bueno, Jesús como que pone el dedo en la llaga y deja bien claro cuál es el significado de ser profeta. Lo primero que dice Jesús, a través desde luego de la simbología que maneja el evangelista Marcos, que es muy, muy interesante, nos muestra como dos facetas del ser profético. La primera faceta se presenta bajo el símbolo de el dominio que Jesús da a sus apóstoles, y apóstol significa enviado, es decir, todos, sobre los llamados espíritus inmundos. Y después hay una consecuencia que dice Jesús que sucede cuando el enviado domina esos espíritus inmundos, que es la expulsión de los demonios. Pues no sé, luego la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué no es lo mismo espíritu inmundo que demonio en la Biblia? Pues no es lo mismo. Un espíritu inmundo es
algo que sucede en el interior de la persona. Hoy quizás podríamos, haciendo un acercamiento a nuestro marco conceptual, quizá podríamos hablar de ideologías contrarias al Evangelio, ideologías como la violencia, como la búsqueda del placer como bien supremo de la vida, la pérdida del sentido de la verdad objetiva, todo eso, todas esas ideologías que hoy bien sabemos que están a nuestro alrededor, la Biblia las llama espíritus inmundos, porque el hombre las interioriza, las hace suyas, forman parte de su marco interpretativo de la realidad, digamos así. Envidias, deseo de poder, etcétera, etcétera, todo lo que se pueden imaginar. Jesús da poder a sus enviados, primero para eso, para que trabajen en sí mismos. O sea, Jesús no expulsa de ellos espíritus inmundos, expulsa demonios. Es decir, es trabajo del discípulo, del que quiere ser profeta, primero dominarse a sí mismo. Para eso Jesús le da su espíritu. Es un trabajo interno. Y como consecuencia de eso, entonces la palabra del profeta adquiere poder para expulsar demonios. Es decir, para que el mundo, pues, al ver el testimonio de transformación del profeta, se meta en esa misma dinámica y expulse a su vez otros espíritus inmundos, los suyos. Es decir, es como un proceso que lleva 2 etapas. Normalmente nosotros tendemos a obviar la primera etapa del proceso. Y entonces inmediatamente queremos expulsar los demonios de los demás. Por eso Jesús dice, primero fíjate en la bigota que tienes en tu ojo para que luego puedas expulsar la mota de polvo que tiene tu hermano en el suyo. O sea, es imposible provocar una transformación en el mundo, y el profeta está llamado a eso, si no primero inicia con un proceso de transformación interna. Y ese proceso, ¿cómo se inicia? Pues asumiendo los principios y valores de Jesús, empezando a vivir como Jesús, haciendo suya la historia de Jesús. De a poquito, o sea, nadie dice que ya de la noche a la mañana ya eres otro Cristo refulgente en el mundo, pues no, pero poco a poco, o sea, cada vez siendo un poquito más congruente con nuestra fe. O sea, nos encanta a nosotros, por ejemplo, es bien interesante la historia del profeta Amós, porque cuando él llega a profetizar al reino del norte, él es del reino del sur, pues llega a profetizar al reino del norte, ¿no? Pues no se querían, pues, el norte con el sur. Y entonces Dios le da una pedagogía bien chistosa, porque primero el profeta empieza profetizando en contra de todos los pueblos extranjeros. Los edomitas, los de la Decápolis, todos los extranjeros, los paganos, ¿no? Y toda la gente le aplaude. Bravo, bravo, tú sí eres un profeta del Señor. Luego se sigue el profeta con el reino del sur. No, pues así los tiene bien felices, ¿no? Porque va a profetizar en contra de sus enemigos. Más felices todavía. Pero después empiezan las dificultades para el profeta, cuando empieza a denunciar los pecados del reino del norte. Y entonces lo conmina, ¿no? El rey, ya sáquese de aquí, vaya a profetizar a ver dónde, porque aquí no. Aquí está usted haciendo cosas que no debe, y empieza la persecución y la oposición al profeta, ¿no? Pues es que es muy fácil escuchar los pecados de los demás.
Si somos re bien chismosos y nos encanta escuchar, sobre todo si se trata del vecino, ¿no? Que te vayan a decir todos los pecados del vecino, no, hombre, pues es fascinante eso. Y es lo más sencillo, hablar mal del otro. Somos profetas, vamos a denunciar los pecados de medio mundo. Sí, pero cuando nos toca denunciar los pecados propios, porque el profeta está denunciando su propio pecado, porque él es del reino del sur y ha denunciado su propio pecado, ¿no? Y después, pues los otros, cuando les echan en cara a los suyos, pues ya no les gusta y entonces corren al profeta. Es ahí donde se presenta la verdadera persecución del profeta, ¿no? Pero es que el profeta ha sufrido primero una profunda transformación. O sea, para nosotros, en los textos de los profetas, los relatos de vocación, nos parece como que Dios llama al profeta pero ya, o sea, en el mismo instante en que Dios le dice, te he constituido como mi profeta, ya empieza a predicar, ¿no? Ya es un profeta del Señor. Pero hoy se sabe, ¿no?, que esos textos son, digamos, de algún modo, textos programáticos, textos que no pretenden describirnos la reacción inmediata del profeta o del que es llamado por Dios o por Jesús. Es un relato, eso, programático. Es como si yo, ahorita estoy platicando con ustedes inician de pronto un proceso, porque los tocó la palabra del Señor de algún modo, empiezan un proceso interno de transformación que les lleva un tiempo, empiezan poco a poco a discernir, etcétera, y a lo mejor dentro de un año ustedes deciden empezar a vivir de una manera distinta en una línea específica del Evangelio, qué sé yo, la caridad o la misericordia, o qué sé yo, ¿no? Pero les llevó un año. Y yo escribo en una bitácora su proceso, y entonces, para el que lo va a leer, yo redacto un texto en el que digo, ¿no? El día fulanito de tal, estábamos platicando sobre este texto bíblico y el hermano fulanito inmediatamente se convirtió y empezó una vida más en la línea de la misericordia, qué sé yo, se fue a vivir ahí con los niños de la calle y se hizo otro chinchachoma. Bueno, ese es un relato didáctico. No me voy a poner a describir todo el largo proceso de un año que les llevó a ustedes llegar a esa forma de vida. Hoy por hoy, los estudiosos de los textos proféticos están de acuerdo en eso. Lo mismo, por ejemplo, la conversión de Pablo, que para nosotros es el clásico caballazo, ¿verdad? Que no sé ni por qué le llamamos caballazo, porque ni caballo hay en el texto bíblico, pero pues así nos imaginamos, ¿no? Que a Pablo lo tiró Cristo de su caballo, pues ¿cuál caballo? Y además blanco y bien poderoso el caballo, ¿no? Sí, no, pues ni caballo había, pero bueno, así nos lo imaginamos, que fue de repente, ¿no? Pero los textos nos dejan ver otra cosa, que Pablo sufrió un proceso de conversión al contacto con la comunidad de Damasco. Y poco a poco se fue convenciendo de la vida que llevaban esos miembros de esa comunidad. Pero claro, en el relato bíblico, pues no se nos va a narrar todo eso, solo nos dice, Pablo iba en el camino de Damasco. Y el camino hace referencia al discipulado. O sea, se está refiriendo a una comunidad. Pablo entró en contacto con esa comunidad y el contacto con esa comunidad lo acabó convenciendo de que Jesús estaba vivo. Y entonces se convirtió en el apóstol de los gentiles, ¿no? Es lo mismo. Lo mismo sucede con el relato de Zaqueo, lo mismo sucede con el relato de los 4 primeros discípulos de Jesús, etc. Un proceso. Nosotros queremos obviar ese proceso, ese es el problema. E inmediatamente queremos empezar a denunciar los pecados de los demás. Por eso no funcionan las cosas. ¿Dónde está el autodominio? ¿Dónde está el control de mis propios espíritus inmundos?
nos disfrazamos de profetas para tener legitimidad religiosa, para poder despotricar en contra de los pecados de los otros. ¿No? Que yo digo la verdad porque soy profeta, no me puedo callar. No, puro pretexto. Entonces, ¿hasta dónde llega el profeta? Hasta donde Dios le indica una vez que él se ha transformado. Y lo que predica es verdaderamente la palabra del Señor, ¿no? Y entonces sí, primero reconoce el propio pecado, entra en ese proceso de transformación, se convierte en testigo, realmente testigo vivo de Jesús, y entonces su palabra siempre será una palabra que edifica. Porque acuérdense ustedes, la labor de los profetas, básicamente 3 cosas son las que está llamado a ser el profeta, ¿no? Anunciar, denunciar y edificar. Y generalmente es que los profetas cristianos pues, se quedan en el denunciar, pero nada que edifican y nada que anuncian. Son más bien aves de mal agüero, ¿no? Bola chismosos, que lo único que les importa es restregarle el pecado a los demás en sus caras. Entonces el profeta no tiene límites en cuanto a los límites mismos de la palabra. O sea, ¿la palabra acaso tiene límites? No. Pero es la palabra la que hay que anunciar, ¿no? Con la vida y con el evangelio. No sé si te respondí, Roberto, o te dejé peor que antes, pero... Bueno, de alguna manera, porque me refería también a la parte particular del editorial, siento que desde la fe ha cambiado radicalmente. Entiendo que pues, hay como una línea editorial conciliadora. Pero se deja de lado la denuncia, la denuncia. Creo que tiene esta parte individual, personalizada de profetas, Sí, yo creo que sí. Yo pienso que pues hoy nos movemos en un mundo en el que hay muchas cosas políticamente incorrectas y pues esas cosas, o más bien los poderes que están detrás de lo que hoy es políticamente correcto, pues tienen brazos muy largos, ¿no? Yo entiendo y están metidos en todo, y la censura y la persecución y la difamación en contra de todo aquel que simplemente se manifiesta en contra de eso, sin insultar, sin denigrar, simplemente en contra, pues a veces sufre las consecuencias. Pero eso es parte de ser profeta. Ahí sí. O sea, ¿cuál es el límite, por ejemplo, a ver, yo les cuento, ahorita te doy la palabra. Yo les cuento mi experiencia en la Universidad La Salle. La Universidad La Salle, ok, no es una universidad católica, eso es cierto, es una universidad de inspiración cristiana. Y ya con eso la manga está bien ancha, ¿no? Porque se deslindan de la responsabilidad que tiene un católico ante, por ejemplo, la enseñanza del magisterio de la iglesia. No sé, solo de inspiración cristiana, a saber lo que significa tal cosa, pero por ejemplo, en la universidad claramente se está coqueteando abiertamente con la ideología de género, que incluye pues, la defensa del derecho de la mujer al aborto. Claramente. Y entonces incluso hay 3 ejes transversales que a los docentes se nos quieren imponer. 2 de ellos está muy bien, es decir, que estén presentes todos esos ejes en las asignaturas. 2 de ellos están muy bien, que es la sustentabilidad, y el otro es la responsabilidad social.
Eso es evangelio puro, ¿no? Pero el otro, que en un principio se llamó equidad de género, ahora ya no se llama equidad de género. La equidad de género es simplemente buscar la equidad entre hombre y mujer. Eso es equidad de género. Y eso es evangelio puro. Pues Jesús hizo eso toda su vida, ¿no? Pero ya no se llama así, qué chistoso. Ahora se llama teoría de género. Y dentro de la teoría de género están todas las aberraciones que se puedan ustedes imaginar, donde la verdad objetiva se disuelve por completo, y entonces hay que meter en todas las sesiones, por ejemplo, temas de que es posible que la persona, por decir algo, el niño pueda, y de hecho eso ya es un hecho, en Baja California ya se aprobó eso, ya es una ley, el escuincle, el endriajo de poquitos años, ya pueda decidir él si quiere ser mujer o ser hombre, y se puede pedir que lo operen, y que una verdadera aberración eso. Bueno, eso quieren que se platique en las aulas con los muchachos, y no que se platique en cuanto a debate, no, que se platique como para que vean que la universidad está de acuerdo con esas estupideces. Entonces, no sé cuántos días me queden de vida en esa universidad, pero pues y hasta hoy me he resistido, pero pues llegará un momento en el que te digan, pues maestro, no está usted haciendo lo que le estamos pidiendo, pues ya no tiene usted cabida aquí, ¿no? Pues sí, pues sí. Ese es el riesgo del profeta, es un riesgo real. O sea, por ejemplo, pues yo se los digo de todo corazón, desde la fe no puede de ningún modo mostrarse ambiguo. Bueno, mostrarse ambigua, ¿verdad? Porque es revista. Mostrarse ambigua en esos temas no puede. O sea, ¿cómo? Pero yo también sí se los digo. Digo, tú me conoces bien, Robert. Algunos de ustedes también, yo creo, a lo largo del curso ya más o menos como que saben por dónde va la cosa, ¿no? Pero pues hay cosas así de las piadositas que son claramente contrarias al Evangelio, que llegan a caer a veces hasta por eso los acusan de mágicos y de idólatras y de quién sé qué tanta cosa. Hay temas que se tienen que denunciar. Está mal lo que está usted haciendo, no me interesa que sea su piedad popular y que usted ame esas devociones. Son idólatras, claramente. Ese es todo un trabajo que tienen ustedes desde la fe, pues yo sé que el jefe manda, pero es parte de nuestro ser profeta. Yo sé que es complicado, pero de modo, arriesgo usted de correr, ¿no? Bueno, sí, ahora sí. Es verdad que antes había en las editoriales mucha denuncia, muy rígidas además. Entonces, ¿qué tanto servían? No sé. Sí, sí había denuncia, pero una cosa es que sirva y otra cosa es trabar la batalla. No, ahí en un lugar donde no se mueve nadie para ningún lado. Por ejemplo, yo hice una de las editoriales, en vez de ideología de género, le puse patología de género. ¿Sirvió? No creo. No creo, porque una cosa es denunciar, una cosa es llegar al corazón de la gente y otra cosa es llegar a la vida. Entonces, yo pienso que se puede medir en la medida, se puede medir o podemos valorarlo en la medida de que sea efectivo. Nosotros denunciábamos tal cosa, pero ellos también tienen que denunciar. Los sacerdotes. Entonces, esa era la batalla. Entonces, yo pienso que por ahí.
Sí, o sea, a ver, es que también nosotros somos profetas yo creo que esa es una de las cosas que Jesús añade, un matiz que él incorpora al profetismo que no era conocido en Israel. Israel no se consideraba un pueblo profético. Los profetas eran individuos que Dios suscitaba dentro del pueblo para que llamaran a la conversión, etcétera, ¿no? Jesús lo que hace es literalmente crear un pueblo profético. A Jesús no le interesan los individualismos. Ese es otro asunto muy importante en el profetismo. Por eso Jesús inmediatamente llama a 4. Es decir, pide que se asocien a su movimiento otros. No es él solito, no es el superhéroe, ¿verdad? No es el Batman, sino que invita a sumarse a su movimiento a una comunidad. Esa comunidad es profética. Todo lo que Jesús enseña es para una comunidad. El Sermón del Monte, para una comunidad. El envío misionero, para una comunidad. Nunca le habla a uno solito, en el sentido del envío. Le habla a uno solito, como Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque es un ministerio específico, de uno entre todos. Pero lo que es para todos, a todos lo dirige. Por lo tanto, agarrar la intifada, ¿verdad? De yo soy el profeta, acá yo sí me la sé y voy a... No funciona. O sea, tenemos que trabajar como iglesia. Y eso habla mucho, pues, de lo que tanto se ha trabajado ahora en las asambleas, ¿no? Y se sigue trabajando. La sinodalidad famosa, el espíritu de comunión. Si no vamos a eso, si no entendemos, tanto laicos como clérigos, que la cuestión es caminar juntos y no que unos poquitos decidan sobre lo que tienen que hacer todos, pues el mundo va a seguir siendo indiferente a lo que digamos. Ahora con el famoso documento el documento Instrumentum Laboris, ¿no?, que acaba de salir, está siendo súper criticado ese documento. ¿Por qué? Pues porque al parecer siguen las mismas. Es decir, hay que escuchar, pero, o sea, de parte del clero, ¿no? Hay que escuchar a los laicos, pero finalmente nosotros decidimos qué es lo que se hace. Pues ¿en dónde está el cambio? ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Porque no parece que en ese documento exista una clara apertura para escuchar y tomar en consideración al laico. Parece que no. O sea, yo decido, ok, los laicos me ayudaron a descubrir la voz del Espíritu que dice que hay que, por ejemplo, escuchar. ¿Cómo es el primer punto? Escuchar. Se me fue. Escuchar con respeto, acoger. La escucha como acogida y como acompañamiento, ¿no? Ok, eso dice el Espíritu en los laicos. Pero luego yo voy a decidir cómo voy a acompañar a los laicos, cómo los vamos a acompañar, cómo los vamos a escuchar. Yo decido como clero. Pues volvemos a lo mismo. ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tantas horas invertidas en la conversación en el Espíritu? ¿De verdad? Puede ser para poner una ruta. No puede ser una democracia, la iglesia no puede ser No, una democracia. no es una democracia, pero, a ver, se dijeron cosas bien, en los grupos en los que yo estuve, se dijeron cosas, se hicieron preguntas concretas. A ver, tú me estás diciendo que no debo juzgar y que debo
ser empático con el excluido. En un grupo surgió así la pregunta, tajante. A ver, ok. Vamos a poner el ejemplo de y no me voy a ir a los extremos, me voy a ir a algo así medianito. Un problema que tenemos o un área de oportunidad que tenemos desde hace años. El problema de no es un problema. La existencia de cristianos homosexuales. Curas o no curas. Laicos y clérigos, ¿no? Ok, se dice, hay que acogerlos con empatía, dice la persona que hizo esta pregunta, y después, y eso fue no solo una convergencia famosa en la conversación del espíritu, ¿no? Se recogen convergencias, divergencias y voces proféticas y todo ese rollo, ¿no? Bueno, no solo fue una convergencia, es decir, que todo el mundo se hizo esa pregunta y exigían la respuesta, sino que además se reconoció como una voz profética, un clamor de un grupo marginado por la iglesia. Y entonces dijo, ok, a ver, ¿qué significa exactamente escuchar a esa persona? Llega un joven homosexual y dice, yo quiero que ustedes me acojan, me reciban, quiero sentirme iglesia con ustedes. ¿Qué significa empatía? Significa que vamos a seguir en las mismas de decirle no, sí, yo, ven, pásale, te acojo, te respeto, te amo, Dios te ama, porque Él hasta te hizo, como dice el Papa Francisco, ¿no? Él creó a todos, y entonces sí, por eso la condición homosexual no es pecado. Pero, el pero. Sí, ya valió, o sea, ¿dónde está la empatía? Porque díganme ustedes. Yo sé que ya me estoy desviando un chorro de la sesión, pero... A ver, díganme ustedes dónde está la lógica. Yo me doy, y lo he preguntado a medio mundo y nadie me sabe dar la respuesta. Pero a lo mejor aquí ustedes sí. A ver, ¿dónde está la lógica de afirmar que de una condición no pecaminosa, como es la homosexualidad, porque eso dice la iglesia, no me lo estoy inventando, la iglesia dice, el ser homosexual, la condición de homosexualidad, la atracción por una persona sexual, por el mismo sexo, no es pecado. Pero no se te ocurra ejercer tu sexualidad, que no es pecado, porque entonces se convierte en pecado. Joder. Digo yo, pero perdón, pero allí yo ya me perdí. O sea, ambigüedad. Eso genera incertidumbre. Por eso es así de ambigua la acogida de esas personas. ¿Por qué? Porque pues sí, te acojo siempre y cuando, ¿verdad?, seas célibe. Que renuncies al ejercicio de tu sexualidad, entonces te acojo y te amo y todo, pero no se te ocurre, ¿verdad? Y luego, no, pues ahí les va otra peor, o sea, de una hipocresía, de verdad, que lastima. A ver, nosotros en nuestra enseñanza moral, ¿no? A ver, decimos, tú no puedes acudir al sacramento de la Eucaristía. O sea, no puedes comulgar, pues. Si, por ejemplo, eres infiel a tu cónyuge, ¿no? Si te fuiste de parranda y pues ya estuvo, ¿no? Eres, como dicen la mayoría, ¿verdad? Es la carne, padre, así les dicen a los padres, ¿no? Es la carne, padre, uno es débil, y pues caí, pero ya me vengo a confesar para poder comulgar.
Y entonces, pues el padre pues, le dice, ok, ¿te arrepientes? No, pues, sí, sí me arrepiento, sí, pobrecita de mi mujer, ¿no? Ok, entonces, pues mira, vas a hacer esto y otro, y ya, ¿te arrepientes? Sí, ya, vale, sale, yo te absuelvo. Listo, ya puede ir a comulgar tranquilamente. Aunque a los 8 días vuelva a hacer exactamente lo mismo. Y se la pasa confesándose cada semana de la misma barrabasada. Y cada semana recibe el permiso de volver a comulgar. Está tranquilo, ya comulga. En cambio, una persona homosexual que tiene una relación estable con su pareja, que es fiel, que es responsable, que no anda de picos pardos, ¿verdad? Por todos lados, que no es promiscua, que es fiel a su pareja, que la ama, que la respeta, que busca su... En fin. Y no me digan que los homosexuales no son capaces de eso, porque entonces ya me doy un tiro ya. Ah, bueno, pues esa persona no puede comulgar. ¿Por qué? Pues porque tiene relaciones con su pareja. Díganme de verdad, ¿en dónde está la lógica de eso? O sea, nos hemos convertido de veras en una cosa bien rara en cuanto a la moral. Porque los divorciados vueltos a casar igual, pues hay matrimonios, pero son ejemplares, a comparación de un matrimonio con esa familia que Claro. Como decía un padrecito que vi el otro día en el internet, yo sí, señor, de veras, me da más miedo que los espíritus inmundos. O sea, no sé de dónde, no sé, ni quiero averiguar, pero es una vez que se ponen sus gorritos aquí antiguos, y pues predicaciones, ay Dios mío, pobre gente a la que le toca ver, decía, ¿cómo creen ustedes que van a recibir el cuerpo sacratísimo de nuestro Señor en sus manos? Una señora, dice, pone el ejemplo, una señora que tuvo sus relaciones en la noche con su marido, y vaya usted a saber qué cosas agarró con esas manos. Y luego va a agarrar el cuerpo de Cristo sin haberse confesado. No, bueno, o sea, de verdad, eso me pone los pocos pelos que tengo de punta, porque imaginen ustedes la visión de la moral sexual que tiene ese señor, que tiene una grey a la que atiende y conduce. Y claro, una visión de la sexualidad terrible, ¿no? El Señor es maniqueo, pero lo maniqueo se le desborda por todos lados. Y uno se pone a pensar, bueno, de verdad, ¿cómo puede porque él se siente profeta, claro. Él está denunciando el pecado que comete esa mujer por haber tenido relaciones sexuales con su marido además, y él presuponiendo pues que esas relaciones, pues no sé, en su visión chueca, pues ha de pensar que eso es pecado, agarrar el cuerpo de tu pareja, ¿no? Imagínense qué agarró esta señora. O sea, segurito que ese señor piensa, como se pensaba antes, que las relaciones sexuales solo tienen validez, solo tienen la venia de Dios cuando son para procrear. Y cuando conllevan placer, no, pues el pecado ahí anda, por eso hay que confesarse. O sea, todavía hay curas que eso le enseñan a la gente, que tiene que confesarse porque tuvo relaciones sexuales con su iba a decir su pareja, ¿no? Ya, a ver, con su esposo, con su esposa, tuvo relación, ya por eso tiene que confesarse. ¿Cuándo se pregunta? Oye, a ver cómo has vivido esta semana la caridad, cómo has vivido la justicia social, ¿a cuántos pobres has ayudado?
¿A cuántos de esos que andan por la calle, verdad, sin tener ni siquiera un lugar en donde vivir, a cuántos les has dado para comer? ¿A cuántos has ido a visitar a los que están tristes, solos, deprimidos? ¿A cuántos? ¿Cuántas llamadas para levantar el ánimo de alguien has hecho esta semana? ¿A que no preguntan eso? Solo se fijan en las cuestiones sexuales. Y desde una perspectiva totalmente, así como los caballos estos que les ponen así su cosa, así, no ven otra cosa, ¿no? Y esos son que es que nuestros profetas, bueno, en fin, bueno, pues vamos a tocar siquiera algunos puntitos de los temas que nos tocan ahora. Y vamos adelante, pues. A ver, los temas son iglesia, pueblo servidor, que vive para el amor y la solidaridad, es el primer tema. Y yo creo que lo primero que hay que preguntarnos es qué es el servicio cristiano. Porque Jesús dice que Él ha venido para servir y no para ser servido, ¿no? Y todo lo que se dice de Cristo en cualquier evangelio, todo lo que se dice de Cristo se dice de su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Y pues no puede haber disociación entre el cuerpo y la cabeza, ¿no? Entonces, si Cristo vino a servir, pues la iglesia vino a eso. Y eso es algo que tenemos que empezar por desmontar de nuestra mentalidad eclesial, que es la idea de que los demás deben venir a nosotros porque nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos aquí como el garante de la justicia, y entonces ese mundo, esos paganos perdidos, tienen que venir a nosotros a pedirnos la verdad para que nosotros los iluminemos. Y estamos como los romanos, la famosa Pax Romana, ¿no? Los romanos se consideraban la luz del mundo y todos los demás estaban en la oscuridad y la tiniebla. Por eso había que conquistar el mundo para llevarles la luz de la verdad que tenían solo los romanos, claro. Híjole, ¿a poco no a veces así pensamos en esas categorías la misión? Ahora que está la megamisión, ¿no? Hijo, hay que revisar qué significa la misión cristiana, porque ese es el verdadero servicio de la iglesia para el mundo. El verdadero servicio de la iglesia para el mundo es lo que nosotros llamamos misión. Pero miren ustedes, vuelvo a La Salle, porque La Salle como me enseñaron, ¿eh? Y no precisamente porque estudié ahí teología, sino porque el contacto con los muchachos me enseña muchas cosas. Si algún día tengo que dejar la universidad, que yo creo que sí, pues lo que voy a extrañar pues, es el contacto con ellos, ¿no? Porque te enseñan un montón, ¿no? Cuando yo les pregunto a los muchachos, porque ellos tienen la posibilidad de cubrir créditos para su servicio social con la misión, ¿no? Y entonces yo les pregunto, porque llegan y me dicen, oiga, profe, fíjese que me voy a misiones, que no sé qué, que no voy a venir a clase. Digo, ok, muy bien, nada más por favor demuéstrame con pruebas lo que fuiste a hacer a la misión. Nada más, con pruebas, fotos, una entrevista con una persona, qué sé yo, ahí donde vas ahí. Y ya con eso no hay problema, ¿no? Y luego les pregunto, a ver, dime, cuéntame, ¿qué fuiste a hacer? No, pues que les fuimos a llevar medicinas, que les ayudamos a construir un pocito para el agua, que pues empezamos algunos proyectos que luego vamos a ir a continuar, ¿no? Cada año.
Y luego, pues también les llevamos ropa, y les ayudamos a construir un dispensario, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, y pues ya con eso, profe, pues ¿qué más quiere? Digo, o sea, fuiste a hacer un servicio social, está bien, fuiste a ayudar a las, no digo que no esté bien, pero no le llames a eso misión. Eso no es misión. Sí, no, eso no es misión, perdón. Pues entonces, ¿qué es una misión, profe? Pues una misión es a lo que Jesús envía a sus discípulos. El Evangelio es liberación integral. Les hablaste de Dios, les diste el querigma. ¿Qué es eso? O sea, ni idea tiene, ni idea, no tiene la menor idea de lo que es la misión cristiana. Y ese es el servicio de la iglesia para el mundo. En primer lugar, el anuncio del querigma es su principal misión. Y después, pues ser profeta, dar testimonio en medio del mundo de lo que Dios hace con las personas, cómo las libera, cómo las hace más felices, más libres, cómo no las juzga. Yo de verdad les digo una cosa. Dice, porque dice, en presente, Ignacio Larrañaga, en paz descanse, él decía, el que no habla con Dios, no tiene derecho a hablar de Dios. Porque lo único que va a decir son sandeces, son las cosas que él se imagina acerca de Dios. Va a proyectar todas sus traumas y sus miserias sobre la figura de Dios. Es lo que va a hacer. El que se encuentra con Dios en la soledad y el silencio, decía Larrañaga, ¿no? Utilizaba la imagen del crisol con fuego, ¿no? El que se atreve a crisolar su alma en el fuego de la soledad y el silencio ante Dios, ese tiene derecho a hablar de él porque lo conoce, porque es su amigo. Ese va a ser misión. No, de verdad, no digan eso, les digo a los muchachos, no digan que van a hacer misión, o sea, digan que van a ayudar a la gente. Está muy bien, qué padre, está bien que la universidad haga algo, también que cobra, ¿no? Pues que haga algo por la sociedad, está bien, pero no digan que va a ser misión, eso no es cierto, no se engañen a sí mismos. Entonces, la iglesia, en primer lugar, está al servicio del mundo. El mundo no es el servidor de la iglesia. Ese es un trauma que tenemos. Nos creemos la última Coca-Cola helada en el desierto, ¿no? Los poseedores de la verdad absoluta. No acabamos de entender que la verdad no es un conjunto de enunciados religiosos que supuestamente nos reveló Dios. Eso no es la verdad. Esas son expresiones más o menos afortunadas, según cómo se enseñen y se entiendan, más o menos afortunadas de la verdad. Pero la verdad no se identifica con esas verdades conceptuales o doctrinales. La verdad es Cristo, ¿no? Es lo que el mismo Jesús lo afirma. Yo soy la verdad, no lo que ustedes andan diciendo. Tan es así que le dice a Pedro, a ver, Pedro, y bueno, le dice a Pedro, pero hablándole a todos los demás, como dice el dicho, no, óyelo tú, entiéndelo. ¿Cómo dice? Te lo digo a ti para que lo entiendas. Esa cosa. Dice, ¿y quién dicen los demás que soy yo, no? Pues que un profeta, y pues que esto, que el otro, que los demás allá. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedrito, pues luego, ¿no? Como el buen niño aplicado del catecismo,
No, pues tú eres el Cristo. Tú eres. 10. Ya esperaba Pedrito su 10. Y bueno, pues sí le pone 10 Jesús, ¿no? En ese momento le pone su 10, está muy bien, Pedro, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, muy bien, bien, Pedrito. Pero apenas que se da la vuelta a Jesús y empieza a hablar de que se va a enfrentar a su pasión, porque el mundo lo va a rechazar, porque no, ya Pedrito se le olvida el catecismo y le dice, no, tú estás entendiendo mal el catecismo, Jesús. Déjame te enseño. Estás en un error. Eso no te puede suceder a ti. Pues si eres el Cristo. Y entonces ya ahí Jesús pues ya se da cuenta que el Pedrito de luces no tiene nada, ¿verdad? Y entonces le dice, no, a ver, Satanás. Primero lo alabó. Y a Pedrito, pero sí flotando entre las nubes, ¿verdad? El mismísimo Jesús lo alabó. Imagínense ustedes, Jesús no alabó a nadie más que a Juan Bautista. No, hombre, Pedrito, ya está. Y lo baja, ¿no? De un sopetón. Sáquese, órale, bájese, no entendió nada. Póngase detrás de su lugar, es lo que le dice, ¿no? No seas piedra de tropiezo. O sea, Jesús no le está diciendo, el diablo se posesionó de ti. No le está diciendo eso. Le está diciendo, Pedro, tú eres Satanás. Es decir, piedra de tropiezo. ¿Por qué? Pues porque no quieres aceptar lo que significa mi servicio para el mundo, que es un servicio de entrega, de amor, de misericordia. Y si eso trae problemas, pues mira, lo tienes que aceptar. No te pases. Claro, pues el Pedro, pues no también en el otro pasaje, ¿no? Pues del Evangelio de Juan, en el lavatorio de los pies. ¿Se acuerdan? Cuando está lavando los pies a los discípulos y Pedro le dice, no, Señor, tú no me lavarás a mí nunca los pies. Y le dice Jesús, pues si no te lavo los pies, pues no vas a tener parte con... no, entonces todo. O sea, es muy complicado entender el servicio cristiano, porque no es un servicio, o sea, yo entiendo, y no estoy negando con esto la validez del servicio litúrgico, pero la liturgia es la actualización de la historia de la salvación en medio del mundo, pero en la liturgia se celebra lo que se vive. De otra manera es un acto mágico que no tiene ninguna importancia. De verdad. Y hemos privilegiado muchas veces la liturgia por encima de lo existencial. Entonces tú cumple con reglas, con normas litúrgicas. Proclama bonito, mira que aquí el servicio se hace así en el altar, y que aquí se purifica, y que aquí el otro, y que aquel otro, y te paras, y te sientas, y te hincas, y ya con eso, si haces eso, ya está, ya hiciste, ya cumpliste con el servicio litúrgico. No es cierto. No es cierto. Y los profetas volviendo a los profetas, lo denuncian con toda fuerza. Es como si Dios dijera, a mí tus ritos y tus liturgias y tus novenarios, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo, como dice el profeta Miqueas, yo lo que quiero es que tú seas bueno, que te portes bien con los demás, que los ayudes, que los cuides, que los pastorees con misericordia. No, como dice Jesús, en otras palabras, el servicio cristiano, ¿en qué consiste? Pues en atender al que está sufriendo, al que no tiene que comer, al que no tiene que vestir, al que está solo, al que está enfermo. Porque el servicio es verdad que el servicio cristiano es en primer lugar servicio a Dios, porque Él es el origen y fuente de todo servicio. Pero ese servicio del cristiano a Dios pasa por el servicio al hermano,
Es la única religión, si es que podemos llamar religión el cristianismo, que ese es otro tema, pues es la única que enseña que la única manera de relacionarse con Dios es a través de la relación con el hermano. Es la única forma. Y yo creo que no hemos entendido bien esa cosa, porque nos hemos convertido en un pueblo de la liturgia mal entendida. Pues creemos que pues, con acudir a misa, con rezar, ¿verdad? Nuestro ángelus y demás cosas que solemos rezar, que no digo que esté mal, pero cuando la vida cristiana se reduce a eso, es una caricatura de la vida cristiana eso. Más aún, yo me atrevería a decir que es una blasfemia. Soy cristiano pues porque voy a misa. Soy cristiano porque cumplo los 10 mandamientos, ¿verdad? Al menos, más o menos. O sea, pues, no mato, no robo, al menos no mucho. ¿No? Un poquito. A veces no pago impuestos, pero pues eso no cuenta, ¿no? Porque el gobierno se lo merece, ¿no? ¿Y dónde está el amor al otro? La manera en la que tratas. Hay gente, de verdad se los digo, hay gente que dice uno, bueno, ¿dónde fue catequizado? ¿Quién le dijo eso? O sea, trata... Y se los digo porque conozco personas que son así y de veras son impermeables al Evangelio. O sea, por ejemplo, un señor, de esos típicos rata de sacristía, que vive más en la sacristía del templo, ayudándole al cura, que en su casa, ¿no? Y mientras su mujer está todo el día sola, ¿verdad? Y hace la comida y todo el rollo, se la pasa ahí, porque es que haciendo cosas para el padrecito, ¿no? Y todo lo que al padrecito se le ocurre, y venme a comprar mis chicles, y vete acá por acá, y límpiale acá, y límpiale allá. Y él se siente, y hasta catequista, un día lo nombra catequista, no hombre, ya le dio su coto de poder. Aunque de catecismo no sepa ni jota, ¿verdad? Pero ya es catequista. Y entonces él se siente parido por los dioses. Se siente, bueno, hijo, no sé, San Francisco de Asís a la 10ª potencia, ¿no? Una cosa así, una vaca sagrada típica. Pero cuando tú lo ves, güey, va por la vida así, como casi con sus manitas así, porque se siente santo, ¿no? Y cuando tú lo ves cómo trata a la señora, con indiferencia, a veces parece un mueble, tal cual un mueble la señora. O sea, llega a su casa y sírveme, y claro, desde su pedestal de santidad, ¿verdad? Casi le hace sentir a la señora que servirle a él es como servirle a Dios, porque una cosa, y uno dice, bueno, y güey, o sea, señor, ¿dónde está sirviendo a Dios? Porque allá lo que hace es servirle al cura, pero a Dios no le sirve. O personas que son así, según ellas, muy piadositas, rezanderas, no fallan a su misa, y si pueden ir diario, pues van diario, pero tratan con la punta del pie a sus vecinos y a medio mundo, ¿no? Jamás en la vida son capaces de ir a ayudar a alguien que lo necesite, no, claro que no. Su vida es solo, pues, prestaciones religiosas, ¿no? Yo no sé, yo sigo insistiendo en que veo yo como la existencia de un cristianismo alternativo, que va paralelo al cristianismo de las minorías, de minorías auténticamente cristianas, que han entendido lo que es el Evangelio y lo van viviendo, anunciando verdaderamente a Jesús y haciéndolo presente en el mundo,
Y un cristianismo, pues un cristianismo de ritualismo, de doctrinas inamovibles, ¿no? Y ahí van, paralelos. Jamás se van a unir. Y evidentemente, al final de la historia, pues este cristianismo sin Jesús, pues va a desembocar en un triste fracaso, ¿no? ¿Querías decir algo? ¿Hay otras épocas a lo largo de la historia que hayan sido más genuinamente cristianas que ahora, o es un progreso el que vamos viviendo? Pues mira, aunque sea difícil creerlo, pero Jesús dice que Él es quien conduce la historia, ¿no? Que finalmente le está llevando la historia hasta su consumación en Cristo Jesús, ¿no? Y este proceso de cristificación, pues es un proceso de santidad. Entonces nosotros, por fe, pues, porque le creemos a Jesús, pues decimos que efectivamente, pues el bien está venciendo. Pero pues eso no lo vemos, la verdad. O sea, volteamos para todos lados y lo que vemos más bien es mal, es falso testimonio, ¿no? Es un testimonio espurio, muy difícil encontrar comunidades completas que de verdad vivan el Evangelio. Muy difícil, no digo que no las haya, pero es muy difícil. Yo francamente pienso, y no solo porque me lo saque yo de la manga, sino porque hay muchos textos bíblicos dichos por el mismo Jesús que hacen pensar que la experiencia de la vivencia del reino, de la vivencia del Evangelio, nunca va a ser de masas. Nunca. O sea, Jesús, la verdad es que Jesús era bien, pero bien pesimista al respecto. Ya Jesús decía, ¿no? Pues que son muchos los llamados, pero pues bien poquitos responden. Y la prueba máxima, pues es que se murió solitito en la cruz. Juanito, pues pone ahí a la mami de Jesús y a Juan al pie de la cruz. Pero eso tiene muy poca verosimilitud histórica. O sea, los romanos eran unos hijos de la fregada y no andaban complaciendo a la gente. Ay, es que mijito, deje usted ir ahí mientras está crucificado. Claro que no. Menos a una mujer, si las mujeres ni contaban, ni las escuchaban. Y la figura del discípulo amado es simbólica. Es la comunidad que van a hacer al pie de la cruz. En fin, o sea, el caso es que Jesús está solo, solito ahí, encueradito. Porque pues tampoco se murió con su taparrabos, tampoco. La total deshonra, ¿no? La ignominia, la soledad absoluta, el sufrimiento vivido en soledad, la experiencia de la muerte vivida en soledad, sabiéndose abandonado por todo mundo, él mismo sintiéndose fracasado, no pudo instaurar el reino, ni siquiera pudo lograr que sus 12 fueran fieles a él, todo el mundo lo abandonó. Pues, híjole, qué difícil es aceptar a un Jesús así, ¿no? A un Dios que ha llegado hasta ese extremo con tal de ser fiel a su encomienda de salvar al ser humano, ¿no? A la humanidad. Pero tenemos la esperanza de que, en efecto, aún en un resto fiel, Jesús y Dios llevarán a cabo su obra de salvación. Por eso, o sea, hoy está muy de moda, pues sí de moda, de moda, sí. Un cristianismo o una teología que aboga por la no existencia del infierno. Volviendo un poquito a los orígenes, en la época de los padres apostólicos, con Orígenes, él tenía una teoría de la apocatástasis, ¿no?
Esa teoría era que todo el mundo, Dios era tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que todos iban a salvar, incluyendo al diablo, ¿no? Decía él. Él creía en esa cosa, pues, bueno. Incluyendo al diablo, si es que existe, al diablo también se va a salvar. La iglesia condenó muy pronto esa teoría, ¿no? Pero si somos fieles a los relatos bíblicos, o sea, sí tenemos que afirmar, claro, podemos afirmar que el infierno no es ningún tipo de lugar de castigo en donde eternamente unos diablitos van a estar pinchando y en ollas, ¿verdad? Eso es de Dante, de Alighieri, eso no tiene nada que ver con la revelación bíblica. Eso es cierto. Pero la existencia posible del infierno como experiencia de total disolución de la unicidad de la persona, es decir, el fracaso absoluto de la persona, es un dogma de fe, que no podemos echarlo por tierra. Tendríamos que arrancar páginas enteras del Evangelio, en donde Jesús advierte sobre esa posibilidad. Es cierto que Jesús no se solaza en poner el dedito en la llaga, ¿verdad? Y estar ahí contándonos con detalle cómo es ese infierno, pero es una realidad que Él revela. Por eso es tan insistente Jesús: conviértanse, cambien de mentalidad, de vida, métanse en la dinámica del amor, de la entrega, del servicio, de la misericordia, de la compasión, porque solo eso salva. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. Entonces, confiamos en eso, en que efectivamente, de algún modo, pues Jesús llevará a plenitud su obra de salvación a través de esos poquitos que lo aceptan. Más allá es muy difícil decir algo. Muy difícil, porque pues la experiencia que hacemos es la experiencia del mal, ¿no? La verdad, o sea, volteamos a todos lados y vemos mal, vemos dolor, vemos sufrimiento causado por otros seres humanos, que ese es el drama, ¿no? No el sufrimiento en sí, o sea, no porque hay un temblor y nos aplasta y vamos a decir, ay, ese es sufrimiento. No, o sea, no ese es el sufrimiento que realmente importa. Importa ese sufrimiento causado por los seres humanos a otros seres humanos, ¿no? Es un misterio, pero confiamos en que Jesús llevará a término su obra de salvación. Vale. ¿Sí? ¿Qué palabra fue la mejor? ¿Omisión o distorsión? ¿Omisión? Omisión o distorsión en esta parte del ser cristiano. Todo lo que acabas de decir, yo hago omisión, o sea, lo sé, pero no hago omisión, y no soy congruente. O la distorsión, que durante muchos años, a lo largo de la historia, pues se ha aprendido mal. Entonces, si no conozco lo que está bien, pues sigo haciendo las cosas mal. En efecto, pues yo creo que ambas cosas son experiencia incluso cotidiana de nuestra iglesia, ¿no? Por un lado nos hacemos los tontos ante el sufrimiento de los demás, por otro lado no nos formamos adecuadamente y por lo tanto nuestra espiritualidad pues es chueca, pues. Pues como si no conocemos la Sagrada Escritura, que es en donde se nos revela el proyecto salvífico de Dios, pues ¿cómo lo vamos a vivir adecuadamente? O sea, si no acabamos de entender, miren, la prueba más clara de esto que hablas tú de la distorsión, la prueba más clara está en la resistencia feroz, de verdad se los digo, y no me dejarás mentir, Robert, que hay una resistencia feroz de las personas a cambiar su idea errónea acerca de Dios.
sus imágenes de Dios, por ejemplo, la imagen de este Dios que castiga, de este Dios que permite el mal y que castiga según con fines pedagógicos, o que permite el mal también con fines pedagógicos. Esta imagen distorsionada de Dios, la gente la ama tanto, de verdad la ha metido tan profundo en su conciencia, en su psique, que yo creo que incluso ya es un arquetipo psíquico. Y se resiste, se violenta, la gente se violenta. Yo lo he vivido, o sea, gente que de verdad se pone mal cuando, por ejemplo, en un curso sobre el curso se llamó las imágenes de Dios. Y en una de las sesiones, pues hablé de la parábola del Padre Misericordioso. Y entonces yo afirmé que toda imagen de Dios que no se corresponda con esa imagen del Padre que nos presenta Jesús es espuria, es diabólica, no es de Dios, no es del Espíritu. Como decía San Ignacio, es del mal espíritu. Y les hice hacer un ejercicio que siempre resulta muy provocador, pero es muy interesante. De un lado ponen ustedes todas aquellas cosas que creen acerca de Dios. Y del otro lado, claro, esto se hace antes de la plática. Y luego se cierra después, ¿no? Entonces, todo lo que crees de Dios, todo lo que crees, todo lo que te enseñaron tus papis, lo que te enseñó la catequista, lo que te enseñó el padrecito, lo que te siguen enseñando hoy, lo que tú has leído, las imágenes, ¿qué crees acerca de Dios? Haz tu lista. Y después de la plática, les digo, a ver, ahora pongan del lado derecho lo que Jesús piensa acerca de Dios, acerca de su Padre. Hagan su lista, del lado derecho. Y luego traten de encontrar la correspondencia entre lo que ustedes creen de Dios y lo que Jesús cree de Dios. Y eliminen las cosas que pues se correlacionen y dejen solo, finalmente, las que no se correspondan, las que son incluso contrarias. Y bueno, hay gente que entra en shock porque se niega a aceptar que eso que le enseñaron está mal. Se niega. O sea, yo estoy seguro de que la transmisión de la fe a través de la familia es más poderosa que lo que la iglesia misma puede enseñarle a las personas acerca de Dios. ¿Por qué creen ustedes que la ideología de género está atacando tan fuertemente a las familias? ¿Y por qué está inoculando su veneno en las familias? Porque sabe que lo que reciba la persona a través de la familia va a ser casi imposible de erradicar, casi imposible. O sea, en mi experiencia, la mayor parte de las personas que entran así en este shock, abandonan los cursos, abandonan. Bueno, con decirles que hasta me han ido a acusar con el señor obispo, que ando yo enseñando herejías y cosas que no debo. Digo, a ver, señor obispo, dígame usted qué le dije. Pues que dijiste esta cosa. Dice, yo no te estoy juzgando, me dijo, yo no te estoy juzgando, yo nada más estoy diciendo lo que dice la persona. Bueno, señor obispo, pero si eso lo dice el Evangelio de Juan, pero si eso lo dice el Evangelio de Marcos, pero si eso lo dice Pablo, pero si eso lo dice el Concilio Vaticano II, ¿en dónde estoy yo cayendo en la enseñanza errónea? No, pues no, yo no te estoy regañando, yo nomás te estoy diciendo que las personas están entendiendo esto. Y digo, pues sí, pero pues ese no es problema mío, señor obispo, mi problema pues es enseñarle a la gente la verdad del Evangelio, la verdad del magisterio. Pues si la gente tiene problemas, pues
ahora sí que lo siento mucho, pero yo no me voy a callar la verdad, porque la gente no se forma, y no es que no se forme para mis cursos, sino que no se forma cristianamente, ¿no? Pero es un problema, la gente no quiere, se rehúsa a dejar sus cosas, se rehúsa. Alguna vez me acuerdo perfectamente, en una parroquia, pues no muy gratos recuerdos, pero no voy a decir su nombre ni tampoco del curita que estaba allí, pero ese sacerdote hizo una denuncia frontal a había una manipulación terrible ahí de lo religioso para obtener ganancias económicas por parte de los que se hacen llamar mayordomos y no sé qué tanto rollo, ¿no? Y que organizan las fiestas patronales y que ponen los puestos de garnachas. No, es una mafia, una mafia. Pues lo denunció el padre, ¿no? Dijo, no, yo no estoy dispuesto a estarles haciendo un juego. Se cancela la fiesta patronal acá. No, güey. Casi lo querían linchar al padre. O sea, de verdad, así literalmente, porque me puse buzo y vi cómo las personas entraban al templo en plena misa con piedras y que me paro, estaba yo en la primera fila, pero vi eso, me paré, agarré al padrecito que estoy a punto de consagrar, digo, no, pues vale madre, vámonos, y me lo llevé, lo bueno es que está chiquito, chaparrito, entonces casi en andas me lo llevé, vámonos por la puerta de atrás, nos encerramos ahí en un aula que está detrás del presbiterio, pues queda detrás, ahí cerramos las puertas. Ahí nos quedamos hasta que comunicándome yo con una persona que pues sí se había quedado fuera, qué estaba pasando, hasta que finalmente, bueno, pues llamamos la patrulla y todo el rollo, ya se pudo salvar el padrecito. Pero la gente, o sea, ahí era claramente un problema de mafiosos, pero el problema mayor era la gente, los parroquianos, los fieles, porque estos no son tontos, o sea, disfrazaban las cosas de religiosidad. Y entonces, pues claro, hacían una serie de prácticas ahí que vamos a llevar a pasear al niñito de no sé qué cosa y a la virgencita de quién sabe cuándo, y a propósito de eso organizaban toda la cuestión económica. Y entonces la gente no veía eso. No veía la corrupción, lo que veía era que el padrecito le había quitado el paseo de la virgencita de Chuchuchalma, quién sabe a dónde, y el niñito, quién sabe de quién sabe qué cosa. Eso es lo que veía la gente. Y nunca, jamás quiso cambiar su manera de pensar. Nos tuvimos que ir de ahí. Es muy difícil transformar la mentalidad de la gente. Muy difícil. Bueno. Un rey, Dios es un rey servidor, justo y benevolente. Eso es lo que es nuestro Dios. Y aquí vale mucho la pena hacer énfasis en lo que es la justicia de Dios, porque suele también oponerse la misericordia a la justicia. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que mucho se dice eso, se dice, sí, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y uno pregunta, ¿y qué significa ese pero? Es decir, a ver, si yo digo la justicia, Dios es bueno, es misericordioso, pero también es justo, eso significa que la misericordia y la compasión de Dios no tienen que ver con la justicia, que son dos cosas diferentes. Dios es compasivo y misericordioso porque perdona, porque te apapacha, porque te tiene misericordia durante un cierto tiempo, pero llega un momento en que ya se va a cansar y va a decir, a ver, ya, ahora ya llegó el tiempo de la justicia, y entonces ahí le voy a dar a cada quien lo que se merece. Y es ahí donde está el error.
Porque la justicia de Dios no significa dar a cada quien lo que se merece. Eso yo no sé la gente de dónde lo saca. Bueno, sí sé dónde lo saca. Lo saca de la jurisprudencia romana. Porque la jurisprudencia lo que dice es eso, a cada quien se le debe dar lo que se merece. Si cumple o no cumple con un determinado código ético, moral, legal, pues mantiene sus derechos, se le mantiene la libertad, etcétera, ¿no? Es como el premio. Si tú contravienes ese código, entonces recibes un castigo. Entonces se te da lo que mereces. Y la gente piensa que la relación con Dios va en esa misma línea. Que Dios nos da a cada quien lo que nos merecemos. Y esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es darle a todos lo que necesitan para ser felices, para ser plenos, para realizarse. El castigo no existe, Dios no castiga, pero hay consecuencias de las acciones que nosotros tomamos. A eso la Biblia le llama el castigo o la ira de Dios. Cuando Dios decide que hay que respetar hasta sus últimas consecuencias, pues lo que resulte de las decisiones humanas. A eso la Biblia le llama castigo de Dios, o juicio de Dios, o la ira de Dios. Así lo interpretaban los profetas. Pero no significa que Dios ejerza un acto punitivo directamente sobre una persona o sobre un pueblo porque éste ha transgredido sus leyes. Eso no se corresponde con el Dios bíblico. Entonces, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos, el Dios que se nos ha revelado, es un Dios que es misericordia y compasión sin límites, y su justicia consiste precisamente en darle a las personas todo lo que necesitan para que sean felices, para que se realicen. Sin imposiciones, porque el Evangelio es propuesta siempre, ¿no? No lo quieres aceptar, pues habrá consecuencias, no porque Dios te castigue, sino porque pues, tú decidiste vivir, como dicen los españoles, pues a tu aire, ¿no? Por eso no hay contradicción entre bondad, misericordia y compasión o justicia. Más aún decía el poeta del pueblo, ¿verdad? Facundo Cabral. Él decía que la más alta forma de justicia es la misericordia. Y a mí me parece que va totalmente en la línea de la revelación bíblica. Jesús es rey y siervo del Padre y de los hombres. Sin duda, no hay que ahondar demasiado en ese sentido, solamente hay que ver la cruz como signo, por un lado, sí, del pecado humano. La cruz es un símbolo ambivalente y creo que así hay que mantenerlo. Por un lado, es signo claro del rechazo del hombre por Dios, del odio del hombre por Dios, hay que decirlo clarísimo. Así lo dice Juan, el Evangelio de Juan. Y por otro lado, la cruz es símbolo del amor absoluto, irrenunciable, definitivo de Dios por el hombre. A mí de verdad que me encanta el pasaje de Juan sobre la crucifixión y la muerte de Jesús, porque de todos los evangelios me parece que es el que con mayor plasticidad nos presenta esta doble valencia de la cruz, ¿no? Cuando Jesús, y nos lo presenta como un proceso hermosísimo. Jesús es crucificado, eso ya es odio del mundo, que no acepta su propuesta de amor. Y no siéndoles suficiente eso, una vez que Jesús está ahí crucificado y dice, tengo sed, ¿no? Que es también un simbolismo hermosísimo, el de la sed de Dios, ¿no? La sed de Dios por el hombre.
Entonces Jesús ahí crucificado dice, tengo sed. Dice, sed del amor del hombre. A veces se nos ha enseñado una cierta imagen de Dios que es bien aristotélica, ¿no? Ese Dios así redondito, perfecto, perfecto, que Él no necesita de nada, es perfecto. No necesita del hombre. Nosotros somos unos infectos gusanos que no, Dios no lo necesita, hombre. Dios es feliz en sí mismo. Happy, happy. Pues esa es una imagen griega, de los filósofos griegos, pero no es la imagen del Dios cristiano. El Dios cristiano nos necesita porque nos ama. No nos ama porque nos necesita, pero sí nos necesita porque nos ama. Y el amor exige presencia del amado. A ver, dígame, yo te amo, esposa mía, pero si te vas 8 días y no te veo, no te extraño, pues ¿para qué? Pues eso no es amor. Uno extraña al amado. No estoy hablando de dependencias patológicas, pero uno extraña al amado. Sí, ¿no? Sí, no, bueno, ya sí. Las patologías ya son otro rollo. Pero bueno, entonces Jesús dice eso, dice esas palabras. Tengo sed. ¿Y cómo responde el hombre? ¿Se acuerdan que le acerca un hisopo con vinagre? El vinagre es símbolo del amor corrompido. Y el amor corrompido es el odio. Entonces, ¿tú tienes sed? Pues tómala, barbón, lo que te doy es mi odio. No tolero, no te tolero. ¿Qué tiene que ver tu propuesta conmigo? Es lo que le dicen el endemoniado, ¿no? Cuando Jesús va a sanar al endemoniado y le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? O sea, no hay compatibilidad, no hay empatía entre tú y yo. Pues esa es la respuesta del hombre que le da ese vinagre. ¿Y qué hace Dios? En Juan, ¿qué hace Dios? Con el vinagre. Se lo bebe. En los otros evangelios no se lo bebe. Pero en este sí. Es decir, Dios se bebe el odio del hombre. Solo me puedes dar eso. Solo eres capaz de darme tu odio. Lo recibo. Yo lo voy a transformar en vida. Y efectivamente es lo que pasa. Porque una vez que muere Jesús, todavía más odio del hombre. Ya muerto, le atraviesa el costado, ¿no? Y otra vez la respuesta de Dios. Pues, más odio, más amor. Agua y sangre. Mi vida entregada. Ese es nuestro Dios. Ese y no otro. La gente no quiere aceptar eso. Esa es la buena noticia. Dios siempre tiene la última palabra y la última palabra es salvación. Es vida. No es juicio, no es exclusión, no es condenación. Es vida, siempre vida, ¿no? Ese es el servicio de Dios para el hombre y ese es el servicio al que estamos llamados nosotros, iglesia. O sea, si queremos entender lo que es el servicio cristiano, vayamos a esa imagen, a esa escena en el Evangelio de Juan. Cuando pensemos que ya no podemos servir más, que ya hicimos suficiente, pues pensemos en esa escena. Pues Dios nos diría, ¿ya dice suficiente? ¿Ya dice hasta la vida? ¿Ya amaste al que te odia? ¿Ya amaste al que te hace un daño? ¿Ya oras por él? ¿Ya sigues buscando cómo hacerle el bien? Cuando hagas eso, entonces podrás decir que has hecho todo. Como el mal siervo inclusive, ¿no? Que hace lo que tiene que hacer, nada más. Y ni siquiera es para que te vanaglories. En fin. La iglesia está llamada pues a actualizar en la historia la realeza, es decir, el tipo de reinado de Dios,
su justicia y servicio, el servicio de Jesús. Y yo creo que ya, bueno, pues 15 minutos. Sí, algo digo del último temita, nada más para que no me regañen, aunque ni lo vamos a acabar. Ok. Iglesia, pueblo peregrino en marcha hacia el encuentro definitivo con Jesús. Ahí tienen ustedes en el material el texto con el que proponen iniciar el tema. Conviene mucho que le den una leidita. Es importante hacer conciencia de que somos un pueblo en marcha. Y la iglesia muchas veces ha padecido de la tentación del sedentarismo espiritual. Por eso la iglesia ha confundido a lo largo de su historia en muchas ocasiones su identidad peregrina con una identidad que se identifica con el mundo. Es decir, la iglesia muchas veces ha pensado de sí misma que es el reino de Dios en la historia. Uy, eso ha traído tantos problemas. Y sigue trayéndolos, ¿eh? No acaba de entender la iglesia lo que dijo el Concilio Vaticano II. La iglesia es sacramento universal de salvación. Pero sacramento, o sea, un sacramento no es la realidad misma a la que apunta, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo. A ver, ¿es acaso Dios el agua o el aceite? ¿Verdad que no? Es verdad, no. Herejes seríamos si pensáramos que Dios es el aceite, Dios es el agua, pues regresaríamos al animismo más puro, ¿no?, de las religiones primitivas. No, pero a través del agua, a través del aceite, Dios se hace presente para salvar, para comunicar su gracia. Pues es lo mismo con la iglesia. Yo no sé de dónde la iglesia sacó las ínfulas de pensar que es el reino de Dios en la tierra. Y esa mentalidad que se hizo muy evidente en ciertas épocas, por ejemplo en la época de las cruzadas, en la Edad Media, en la que la iglesia afirmaba que ella misma era el reino de Dios presente en la tierra, de forma anticipada, ¿verdad? Y claro, se casó con los poderes del mundo y por eso oprimía a medio mundo y por eso mandaba a matar herejes y todas esas aberraciones que cometimos, que ciertamente han sido magnificadas por los detractores de la iglesia, pero no podemos negar que existió esa postura y que hoy día sigue presente esa idea de algún modo. Por eso nos atrevemos a decir, fuera de la iglesia católica, claro, no hay salvación. Pues seguimos repitiendo eso. Y se sigue defendiendo esa idea. Con diversos matices, pero se sigue defendiendo. No, eso no es cierto. Dios actúa en el mundo. El espíritu es libre para actuar a donde se le pega la regalada gana. ¿Quiénes somos nosotros para constreñir la acción del Espíritu a los márgenes visibles de la Iglesia Católica? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos pensamos que somos, en serio? Hay muchos textos, de verdad, formación bíblica. Es importantísima, la verdad os hará libres, dice Jesús. Muchos textos que hablan de Jesús mismo, no nos vayamos más lejos, Jesús mismo. En el Evangelio de Marcos dice, iba Jesús en su barca, es decir, su iglesia, y al lado de él iban otras barcas. Y eso lo pasamos así rapidito, porque no sea que alguien se vaya a dar cuenta y vaya a preguntar. No, mejor rápido le pasamos. Ahorita te doy la palabra. La barca es la iglesia, sí, la iglesia de Cristo, que es en donde está Pedro y donde están sus discípulos, sí, eso es cierto. ¿Y las otras barcas qué?
Las otras barcas son aquellos que, aunque no pertenezcan nominalmente a la iglesia, se asocian al movimiento liberador de Jesús. Son aquellos que también en otro evangelio van por el mundo haciendo milagros, es decir, liberando a los seres humanos en el nombre de Jesús, pero no son del grupo de Jesús. Tan es así que sus discípulos le dicen: oye, maestro, ahí hay una bola de locos que andan haciendo milagros en tu nombre y no son de los nuestros. Ahí estamos nosotros, ¿sí o no? No son de los nuestros y andan haciendo milagros en tu nombre. Y si mandamos bajar fuego para que los consuma, para que no anden de herejes, inmediatamente Jesús los recrimina, ¿no? No, ustedes son estúpidos, de verdad, o sea, que no entienden. Aquel que hace milagros, es decir, aquel que va por el mundo liberando a los demás, no podrá nunca hablar mal de mí. Aunque no sea de mi grupo, a Jesús le importa un pepino que sean de su grupo o no sean de su grupo. Quiere unos, sí. Llama a unos, eso es lo que hace viable la iglesia. Llama a unos, sí, para que sean sus testigos, para que sean su sacramento. Pero eso no significa que ya llamó a unos y solo eso, yo solo di la vida por esos, por los católicos. O sea, de verdad, ¿qué hacemos con la enseñanza de Jesús? Es terrible lo que hacemos, puros prejuicios, puras ideologías. Somos un pueblo en marcha, por eso no podemos nunca identificarnos con nada del mundo, con nada. Con ningún sistema político, con ningún sistema social. No podemos identificarnos, porque no somos del mundo. Somos peregrinos siempre. En el momento en que nos identificamos con una determinada estructura, y ese fue una tragedia, tal vez un proceso que era inevitable, un proceso histórico, cuando el cristianismo dejó de ser una experiencia de poquitos perseguidos por el imperio y empezó a ser la religión oficial del imperio romano, pues sí, quizás era un proceso histórico inevitable, pero ahí empezó una gran tragedia en la iglesia, porque la iglesia empezó a adquirir las formas, usos y costumbres del imperio romano para expresar su fe, para darle forma a su liturgia. Y agarró los ropajes de nuestras autoridades eclesiales, muchas veces. Si ustedes las ven, a lo mejor ahora está un poquito más difuminado ese asunto, pero vean ustedes fotografías de los papas antiguos, con sus capas esas de color carmesí llenas de botones y de oro y sus coronas, sentados en una silla majestuosa. Pues todo eso es una copia vil de los imperios del mundo. Y desgraciadamente eso es solo una expresión de una mentalidad que estaba subyacente. La iglesia como imperio, con el derecho de imponer a los otros sus criterios, su manera de pensar, su manera de creer. Y eso ha sido a lo largo de la historia una tragedia. Por eso Jesús insiste, ayer mismo, ¿cómo envía? ¿Cuáles son las características de la iglesia, de los enviados, de los apóstoles? ¿Cuáles son las características? ¿Qué instrucciones, como dice el texto, qué instrucciones les da Jesús? Vayan de dos en dos, no lleven dos únicas, que no se queden. Y si no, pues vayan a enseñarle. Y les dices, solo lleven un bastón, que es símbolo del pastoreo, el símbolo del cuidado. O sea, vayan por el mundo cuidando a la gente. Es lo que les dice Jesús, vayan por el mundo cuidando a las personas, haciéndose cercanos a ellos. Hoy hablamos de la ética del cuidado.
Y está muy bien. La responsabilidad por los otros. En todos sentidos, el cuidado, cuidar a los otros. Yo nomás me imagino un mundo en el que todos nos cuidáramos unos a otros, que nos preocupáramos por las necesidades de los demás. Oye, yo te puedo ayudar en esto, no puedo en esto, pero vamos a buscar a alguien más que te ayude con eso. Y todos nos cuidáramos unos a otros. El mundo, ya con eso, el mundo sería totalmente distinto. Bueno, Jesús manda a sus discípulos a eso. No los manda a echarle en cara el pecado a los demás, los manda a cuidarlos con compasión y misericordia. El bastón. Y luego les dice, y solo un par de sandalias. Es decir, pues sí, tienes que ir por el mundo con un mínimo de seguridad, pero esa seguridad te la voy a dar yo. El par de sandalias hace referencia al cuidado de Dios, o sea, Dios envía a cuidar a sus discípulos, a cuidar al mundo, mientras Él los cuida a ellos. Es una imagen maravillosa. Yo los cuido a ustedes, ustedes cuidan al mundo. Pues esos son los apóstoles, esa es la iglesia. ¿Qué tiene que ver, díganme ustedes, qué tiene que ver esa iglesia? Una iglesia llena de ínfulas de poder, con una iglesia que coquetea con los poderes del mundo, una iglesia que se olvida de los pobres, una iglesia que persigue a sus profetas, porque aunque ese profeta es el mismísimo Papa, qué curioso, ¿verdad? Una iglesia que persigue a sus profetas porque son cuidadores del mundo. Eso ha hecho Francisco todo su pontificado. Tratar de cuidar a la gente. En primer lugar, mostrándole el rostro de un Dios compasivo y misericordioso, el único que hay. Y eso como les escuece a algunos, que lo único que les importa es salvaguardar, según ellos, la pureza de la doctrina. Terrible. Somos un pueblo en marcha. Por eso la tipología del desierto, y ya con esto acabo, la tipología Egipto, desierto, tierra prometida, sigue siendo hoy paradigma de la vida cristiana, de la vida espiritual cristiana. Según Jesús, todos estamos presos, esclavos, en una tierra opresora. La tierra simboliza las relaciones humanas. Eso simboliza en la Biblia la tierra. Por lo tanto, lo que Jesús quiere es llevarnos de una forma de relacionarnos, que es esclavizante, a una forma de relacionarnos que se fundamenta en el Evangelio. La tierra prometida. Y en el medio, ¿qué hay? El desierto, que es la historia. Somos un pueblo que tiene que salir de esta tierra, quiere salir de esta tierra de esclavitud, tiene que empezar a hacer andanza por el desierto. Y el desierto es, por excelencia, el lugar de la escucha de la palabra. Todo, pues ya con eso ya torció la puerca al rabo, porque nuestro pueblo no es un pueblo que escuche la palabra. Uy, esa es una tarea urgente que tiene la iglesia. La animación bíblica de la pastoral, por eso es tan importante. Y es una tristeza que se desestime, aún al interior de las estructuras de la iglesia. La Biblia parece algo marginal. Aparentemente está allí, pero no como animadora de las pastorales de la iglesia, no como animadora. Porque una de las características de la animación bíblica es poner en contacto a las personas de manera existencial con esa palabra. No solo teórica, sino existencialmente, para que se vean imbuidos del espíritu de esa palabra y eso se traduzca en las diferentes pastorales de la iglesia. Es algo que batallamos un montón con eso. Un montón. O sea,
como que no hay interés realmente por eso. Y mientras no haya interés por eso y no haya de verdad un contacto de nuestro pueblo con la palabra, pues muy difícilmente las cosas van a cambiar. Muy difícilmente. ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos aprender un nuevo tipo de relación con los otros si no conocemos la Sagrada Escritura, que es el testimonio de cómo Jesús se relacionó con los otros? Mientras reduzcamos todo a doctrinas muertas, como decía Pablo, a letra muerta, que hay que vivir desde fuera, estamos condenados al fracaso. Y pues con esta visión un poco pesimista de su servidor, pues nos despedimos. Les agradezco muchísimo, fue de verdad un gusto haber compartido con ustedes durante, ¿qué? 10, más o menos 10 semanas o por ahí así, ¿no? Fue un gusto y espero que pues volvamos a encontrarnos en algún momento. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Bye bye.